¿Y si nuestro planeta siguiese el mismo patrón que diseña el ADN? ¿Y si el sistema solar fuera una obra de ingeniería estelar, como si fuera una gigantesca nave espacial? ¿Y si nuestra realidad fuera un constructo para experimentar la vida? Hoy los científicos confirman que el universo no puede ser fruto del azar. Las fuerzas que lo rigen están afinadas con un nivel de precisión que supera cualquier tecnología. Nadie sabe por qué ni cómo. Sin embargo, existe un diseño común que lo explica, y que podría considerarse la gramática de la creación. Esta matriz es el patrón que arma el mapa que define la realidad. Nace de la propia estructura de los números. Esta matriz es de una complejísima simplicidad. Es fácil de entender, pero cautivadora e insondable. Más como la poesía que como las matemáticas. La forma de cada número esconde ecuaciones de energía que nos permiten desentrañar sus significados. Con esta semántica y esta gramática podemos descubrir algunos ejemplos increíbles de su sintaxis. El cómo y el porqué de nuestro mundo, del sistema solar, de la vida y hasta de nosotros mismos. Todo esto y mucho más en este documental. El lenguaje de los números. Claves para entender nuestra realidad. El lenguaje de los números. Claves para entender nuestra realidad. El lenguaje de los números es importante para entender y manejar mejor nuestra realidad. ¿En serio? Este lenguaje configura la creación, el universo, nuestro sistema solar, nuestro querido planeta e incluso a nosotros mismos. No es un lenguaje que se base en matemáticas complejas. Todo lo contrario. Es sencillo, bonito y mágico. Los números son los únicos que conforman un auténtico lenguaje universal. Trascienden cualquier barrera lingüística, cultural y hasta científica. A lo largo de este documental vamos a conocer su significado, su gramática y algunos ejemplos increíbles de su sintaxis. Lo primero es preguntarse por qué las cifras son como son. Tienen una forma aceptada por la mayoría de las civilizaciones. Y eso no es fácil, conociendo la renuencia de los humanos para conciliar. La forma de cada número es código simple que expresa su numerando en ángulos. El 1 presenta un ángulo. El 2, 2 ángulos. El 3, 3 ángulos. Y así sucesivamente en cada una de las cifras. Excepto el 0, que al ser un círculo carece de ángulos. Resulta curioso, ¿no te parece? Se trata de una peculiaridad que funciona cuando lo aplicamos a los números actuales, aunque no es del todo exacto cuando nos fijamos en la evolución de las cifras hindú-arábigas, de las que proceden los números que usamos hoy. Si nos fijamos, las formas de cada número comparten ciertos rasgos en común. Estos rasgos comunes encierran un secreto que sirve para adentrarse en el significado de cada cifra. Realmente, las líneas que traza cada número son ecuaciones de energía. ¿Empezamos?
El significado de los números. La numerología trata de proporcionar un significado a los números, pero no todas las interpretaciones coinciden. Entonces, ¿cómo podemos dotar a los números de un significado universal? La clave se esconde en la propia forma de los números, una forma que ha sido aceptada por todas las culturas. Y consensuada por el inconsciente colectivo. La forma de cada cifra esquematiza líneas de energía. Sus configuraciones expresan un significado, y la interpretación de sus sumandos también. Los números constituyen la semántica de la creación. Vamos a averiguar qué significan. Los primeros 3 números sintetizan la manifestación de la energía. En el principio solo está el 1. A partir del 1 nacen todos los números. La masa y la energía no se crean ni se destruyen. Se transforman como cualquier número en unos. Del Tao nació el 1. Del 1, el 2, del 2, el 3, del 3 todas las cosas. Todas las cosas llevan el yin a sus espaldas y el yang en la frente y alcanzan la armonía por la unión de estos dos principios que todo lo llenan. El 1 es el origen. El 1 significa principio, energía, esencia, potencial y unidad. Dado que toda acción genera una reacción, el 2 surge cuando el 1 se contempla a sí mismo. Del 1 nace el 2. Lo observado se observa a sí mismo. Se mira y se mira y se vuelve a mirar. Como si fuera una mirada entre dos espejos que se extiende hasta el infinito. De esta manera surge el plano, la segunda dimensión. El 1 se refleja y genera el 2. De esta forma se dinamiza y se expande. Con el 2 nace la multiplicidad, lo complementario, el opuesto y la diversidad. Por lo tanto, el 2 significa dualidad, polaridad, acción, ritmo y dinámico. El 3 surge cuando el 1 recorre lo observado. El plano adquiere una nueva perspectiva. Así nace el 3. Y con el 3 la tercera dimensión. El 3 se convierte en el punto de equilibrio entre los opuestos. Es la conjunción estable de 3 fuerzas. Representa el equilibrio y la estructura. El 3 es la vibración, o sea, el flujo entre dos polos alrededor de una constante. El 3 implica equilibrio, centro, estabilidad, estructura y vibración. Los segundos 3 números expresan la manifestación de la materia. El 4 nace cuando la energía del 1 recorre la estructura del 3. El 1 reafirma esta estructura y solidifica su forma.
El 4 es la condensación de la energía en materia. El 4 manifiesta la estructura de dos dinámicas contrapuestas. El 4 expresa las 4 dimensiones. Es decir, es el espacio recorrido por el tiempo. Por lo tanto, el 4 significa materia, presencia, forma, espacio, tiempo y manifestación. el 5 aparece cuando la energía del 1 se insufla en la materia. La energía recorre la materia, pero encuentra puntos en los que colisiona consigo misma. La única manera de reconciliar su recorrido es independizar su forma. Para lograrlo, genera la individualidad. Así, el 5 da nacimiento al ser, a un pedazo de materia autocontenida que alberga su propia energía. Es la forma inseminada por la esencia. El 5 es la manifestación de la vida. El ser es un pedazo de creación autocontenido en estado de equilibrio que emprende su propio camino. El 5 significa vida, expresión, ser, función y alma. El 6 surge cuando la energía del 1 impulsa la vida hacia su evolución y desarrollo. El 6 implica la transformación de un estado de equilibrio en otro. Supone el tránsito y la conexión entre dos vibraciones distintas. El 6 implica la dinamización de la materia. Manifiesta la acción de la consciencia sobre el cuerpo, la mente y las emociones. El 6 significa evolución, posibilidades, cambio, voluntad y transformación. Los terceros 3 números expresan el poder de la creación. El 7 nace cuando el 1 conecta la evolución de cada ser. El 7 comunica los seres y la vida, impulsando sus interacciones y dinámicas. El 7 establece las leyes que rigen el equilibrio de la materia. El 7 configura la expresión dentro de la creación. El 7 rige las relaciones entre los seres y, por lo tanto, las armonías del universo. El 7 significa armonía, belleza, magia, comunicación y relación. El 8 surge cuando el 1 completa un mensaje entre dos seres. Así se genera una conclusión. El 8 interconecta dos versiones de la materia. Reescribe la misma forma con otro significado. El 8 establece la dinámica de los ciclos. Implica los cambios en el sentido de la evolución. Con el 8, la vida retorna a su punto de equilibrio. Representa el ciclo de muerte y renacimiento. El 8 se observa desde todas las perspectivas. De esta forma, organiza las dinámicas del universo y configura las frases de la creación. El 8 significa conclusión, mensaje, renacimiento, justicia y muerte. El 9 supone el regreso al 1. Un 1 que conecta todas las conclusiones. El 9 es el lenguaje de la creación. El 9 permite a la vida actuar sobre la materia, como lo hace el ADN. Es el lenguaje que estructura los procesos de transformación que siguen las leyes del universo.
Es la dinámica de la magia que crea la realidad. El 9 es la palabra de Dios. Es la conciencia viva que aúna cuerpo, mente y emoción. El 9 atesora el poder de la creación. El 9 significa consciencia, significado, poder, creación y Dios. Y del todo pasamos a la nada. El 0 es la nada, el vacío. Este vacío genera el espacio-tiempo para que los números se expresen. Y que se extiendan sin límites o se sumerjan hacia el origen. El 0 aporta la posición en las secuencias de números. Esta posición permite extender y combinar las cifras hasta el infinito. De esta manera, los números suman los matices que aportan su posición a su significado, enriqueciendo el vocabulario de la creación. Del infinito al 0 y de la A a la Z. Así llegamos a dotar a los números de un significado. Pero conocer su semántica no basta para dominar este lenguaje. Hay que aprender también sus reglas, su gramática. ¿Dónde se esconden las reglas de este lenguaje? En una matriz, una estructura de números que conforma la gramática de la creación. Vamos a conocerla. Las leyes de la física y la metafísica. Hay una matriz de números que estructura la armonía del universo, que codifica la vida, nuestro mundo e incluso a nosotros mismos, los seres humanos. Esta matriz configura la gramática de la creación. Nace de la estructura que ordena todos los números. He realizado otro documental que profundiza en los entresijos de esta matriz. Se titula La firma de Dios, la prueba de que existe un creador. Vale, muy bien. Pero, ¿de dónde sale esta matriz? Esta matriz surge de un concepto elemental. 1 más 1 es 2. Sin embargo, dos unos no significan lo mismo que un 2, aunque lo sumen. 2 más 2 es 4, pero un 4 es distinto que dos doses, aunque lo sumen. Así pasa con todas las sumas y sus resultados. La tabla de multiplicar sería la mejor manera de ordenar las infinitas combinaciones de la expansión de este concepto. Esta es la tabla de multiplicar. Y estos son sus resultados. La reducción numérica consiste en hallar el valor esencial de cada número. 45 es igual a 4 más 5, que es igual a 9. 123 es igual a 1 más 2 más 3, que es igual a 6. Y así con todas las cifras que componen cada número. Ahora aplicaremos la reducción a toda la tabla de multiplicar. El resultado es una matriz de números que se repite indefinidamente, como los ladrillos de la creación. Esta matriz representa el común denominador de todos los números hasta el infinito. Me parece una curiosidad muy interesante. Pero, entonces, ¿cómo pasamos de esta matriz a la gramática de la creación? La gramática es un conjunto de leyes que ordenan las palabras para que se expresen con sentido. Estas leyes se deducen cuando observamos la matriz y nos fijamos en la composición, distribución y ordenación de sus números. Por ejemplo, analizando su simetría. O la distribución de sus números en sus capas, que esconden la tetractis pitagórica, una estructura considerada la base de la armonía del universo.
También se deduce la tetractis, estudiando la secuencia de números que sigue cada una de las líneas de la matriz. Y se observan algunas otras peculiaridades. Si nos fijamos, hay 2 líneas que solo cuentan con 3 cifras. Exacto. Mientras que el resto de las líneas contienen toda la secuencia, desde el 1 hasta el 8. Por otra parte, sus ejes siempre suman 9. Igual que cada pareja de números simétrica. Si atendemos a estas parejas, descubriremos que se presentan con formas significativas. Todos estos encajes ofrecen distintas combinaciones del significado de los números. Es decir, ordenan su sintaxis, la forma en la que se expresan en la realidad. El 1 y el 8, el 2 y el 7, el 3 y el 6, y por último el 4 y el 5. Yo creo que la mejor forma de aprender esta gramática va a ser estudiar varios ejemplos de su sintaxis. Por lo tanto, vamos a presentar algunos de estos ejemplos en este documental. El lenguaje de los números es importante. Tanto su semántica como su gramática. Es importante para comprender mejor nuestra realidad, nuestro mundo y a nosotros mismos. Entonces, vayamos con su sintaxis. Un universo afinado. La ciencia ha demostrado que todo el universo está afinado con un nivel increíble de precisión, a tal nivel que resulta imposible replicarlo de una forma aleatoria. Los científicos no encuentran una explicación a este ajuste tan fino. Desde luego, la vida no sería posible con la mínima variación de esta afinación, y mucho menos aún la mente. Sin embargo, ya veremos cómo la matriz que rige la gramática de la creación despliega una sintonía muy coherente con este misterio. La física, la química y la biología cumplen las leyes que establecen las matemáticas. Las matemáticas analizan patrones, estructuras y fenómenos para definir estas leyes. Y para ello, utilizan los números. Todos los números pueden generarse mediante operaciones con otros números. Excepto los números irracionales, que cuentan con infinitos decimales, siempre distintos e impredecibles. No se entiende por qué las matemáticas, tan exactas y armónicas, permiten la existencia de estos números rebeldes. Sin embargo, los números irracionales son fundamentales. Y afectan todas las operaciones en las que intervienen. Hay 3 números irracionales que constituyen la piedra angular de todas las matemáticas. El centro de la matriz alude a estos 3 números con gran elegancia. De un simple vistazo descubrimos el número de Euler es la base del cálculo. La ciencia y la tecnología no serían posibles sin esta constante. Mediante 2 operaciones obtenemos pi. Pi es el fundamento de la geometría. Pi modela todas las formas y las trayectorias curvas. Escondido entre 3 operaciones hallamos phi. Phi, la proporción áurea, define la naturaleza. Phi interviene en los procesos biológicos y la expresión de la vida. Si bien el corazón de la matriz hace referencia a estas 3 constantes matemáticas, su estructura se sintoniza con las 4 fuerzas fundamentales del universo. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos los núcleos de los átomos. La fuerza nuclear débil es la responsable de la descomposición de las partículas subatómicas y la radiación. El electromagnetismo se encarga de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Y la gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la masa de un objeto sobre su entorno. Hay una serie de constantes de la física que afinan prodigiosamente estas 4 fuerzas fundamentales. Omega es la relación entre la densidad del universo y su masa crítica. Esta relación entre la gravedad y la energía rige la expansión del cosmos. Omega debe ser 1 para que el universo tienda al infinito. Si omega fuera mayor, el universo habría colapsado antes de tener tiempo para generar la vida.
Si fuera menor, no se habrían podido formar ni siquiera las estrellas. N es la relación entre el electromagnetismo y la gravedad de dos protones. Este valor de N permite la creación de supernovas, donde se generan los elementos químicos, así como también de estrellas pequeñas y medianas más adecuadas para la vida, como el Sol. Cualquier variación de N implicaría que solo podrían generarse estrellas demasiado grandes o demasiado pequeñas con respecto al Sol. También se estima que alrededor de un 96% del universo está compuesto de un 69% de energía oscura y un 27% de materia oscura. La materia ordinaria, la que podemos ver y tocar, es tan solo el 4% del cosmos. Epsilon es la relación entre la fuerza nuclear fuerte y la débil. Indica la eficiencia nuclear de la fusión del hidrógeno en helio. Con un valor ligeramente menor solo existiría el hidrógeno, y no se habrían creado los elementos de la tabla periódica que permiten la química compleja. Con un valor algo mayor no existiría ni siquiera el hidrógeno. D representa las 4 dimensiones del espacio-tiempo. Las simulaciones han demostrado que la vida no sería viable fuera de 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Por otro lado, Q es la relación entre la energía gravitacional de una galaxia y su masa. Cualquier variación de este valor convertiría a la galaxia en un entorno demasiado violento o demasiado inerme. La matriz también se enraiza en la biología. Ahora, observemos a la bioquímica en acción. Todos los procesos bioquímicos son posibles gracias a las peculiares características del carbono 12, que está formado por 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. El estado de Hoyle permite que 3 núcleos de helio se fusionen para crear carbono 12 en el interior de las estrellas. Una mínima variación de este valor dejaría el universo despoblado del imprescindible carbono, la piedra angular de la bioquímica. La química sería inviable si los tamaños relativos del protón, el neutrón y el electrón no fuesen exactamente los que son. El electrón gira hacia la izquierda y es 1836 veces menor en masa que un protón. Por su parte, el protón es el 99% de la masa de un neutrón. Una diferencia minúscula, sin la cual no sería posible la física de partículas que genera la tabla periódica de todos los elementos químicos. La tabla periódica se ordena en 18 familias de elementos y en 7 periodos, según los niveles energéticos del átomo, excepto 2 filas que se salen de este esquema y son las llamadas tierras raras, lantánidos y actínidos. ¡Qué elegante! ¿No te parece? Esta matriz revela un bonito encaje con las constantes que afinan el universo. A base de resonancias con sus números y con su estructura. Pero son los números irracionales los que permiten la diversidad dentro de su exacta mecánica matemática. Pero, ¿cómo lo hacen? Phi, la proporción áurea, nos invita a entenderlo. Los números de Fibonacci forman una secuencia numérica en la que cada número es la suma de los 2 anteriores. Cada fracción ofrece una aproximación cada vez más precisa de Phi. Aunque no hay forma de calcularlo, porque Phi es un número irracional con infinitos decimales. Entonces, ¿cómo puede Phi fomentar la diversidad? Cada proceso físico, bioquímico, cósmico o subatómico está sujeto a distintos niveles de precisión. Cada número irracional involucrado en estos procesos se redondea, con una precisión distinta que varía según las circunstancias. La ley del caos establece que estas mínimas variaciones permitan resultados distintos. Veamos un ejemplo más cercano. La proporción áurea, que es la expresión geométrica de Phi, rige la estructura del cuerpo humano. Sus mínimas variaciones generan millones de cuerpos que son iguales en esencia, pero únicos en su manifestación. Lo mismo ocurre con la cara. Phi genera un patrón de belleza que se expresa en tantas personalidades como personas. Fascinante. ¿No es así? Hay muchos estudios sobre la proporción áurea y las manifestaciones de Phi en la naturaleza, pero no son el propósito de este documental.
Esta matriz no solo armoniza las constantes matemáticas y físicas que afinan el universo, también estructura el tejido cuántico de la realidad. Hay un total de 12 partículas subatómicas, llamados fermiones, que crean toda la materia. Estas partículas se dividen en 3 niveles de generación y son de 2 tipos. Hay 6 quarks que componen los protones y los neutrones. Los quarks siempre se combinan en grupos de 3. Y también hay 6 leptones como los electrones, los neutrinos y otras. Estos fermiones interactúan a través de 4 partículas de fuerzas llamadas bosones. Como el gluón que pega los núcleos de los átomos, o el fotón que porta la fuerza electromagnética. Cada paquete puede comportarse como una onda o como un corpúsculo. Hay una quinta fuerza, el bosón de Higgs, que unifica y da masa a todo el conjunto. Por cierto, solo la primera generación forma la materia ordinaria estable. Por último, quedaría el gravitón, que transmite la gravedad y que se escapa de esta estructura. Estas son las 18 piezas que ensamblan la mecánica cuántica. Nuestra realidad es resultado de un diseño inteligente que pronuncia la gramática de la creación. Nuestro mundo y nosotros también somos parte de este diseño. Un mundo para la vida. Nuestro mundo cumple rigurosamente la gramática de la creación. Esta matriz diseña nuestro sistema solar para que desarrolle la vida dentro de la inhóspita y vasta soledad del espacio. Para comprobar su gramática, no podemos emplear las unidades de medida habituales, como por ejemplo los kilogramos, las toneladas, los segundos, los metros o las millas. ¿Pero por qué? Porque estas unidades son un invento humano que el cosmos desconoce. Entonces, ¿qué unidades podrían ser universales? Un ejemplo serían los ciclos, como el día, o sea, la rotación de un planeta. O el año, que es la traslación alrededor del Sol. O también las proporciones, que serán iguales, aunque varíen las unidades de medida. La Tierra es el 7º planeta contando desde el exterior, dejando 2 planetas interiores hasta el Sol, resaltando el 7 y el 2, el corazón de la matriz. Por lo tanto, la Tierra se ubica en la posición ideal para recibir suficiente energía del Sol sin abrasarse. Hay más detalles con el 7 y el 2. El eje del planeta tiene una inclinación entre 22.1 grados y 24.5 grados. Actualmente 23.4 grados, o alrededor del 27% sobre el ángulo recto. Esta oblicuidad es el motor del clima y de las estaciones que impulsan los procesos biológicos. Se estima que el 72% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. El agua líquida es el catalizador de la química orgánica. Los seres humanos somos bolsas de agua envueltas en piel. También se calcula que el 72% de un cuerpo humano sano es agua. 7 y 2. Bueno, estas coincidencias tampoco son para tanto. Son un poco forzadas, ¿no crees? Esto es solo el principio. Ya verás. Nuestro planeta cuenta con un giroscopio que regula sus ciclos para que sus ritmos no sean demasiado rápidos ni demasiado lentos para el desarrollo de la vida. Este giroscopio es la Luna. Sin el Sol y la Luna no existiríamos hoy. El diámetro de la Luna es el 27% del diámetro de la Tierra. Además, coincide que la rotación de la Luna es de 27 días terrestres. No solo eso, sino que su traslación también es de 27 días y pico, por lo que su ciclo se completa cada 28 días. Esta coincidencia entre la duración de su órbita y de su día hace que siempre nos mire con la misma cara.
Curiosamente, la rotación del Sol también es de 27 días terrestres. ¿Cómo te quedas? Vaya, vaya, ya no me río. Sigamos con otra parte de la estructura de la matriz. El 1 y el 8 delimitan el perímetro de la matriz. La masa de la Luna es un 1,2345678% de la masa de nuestro planeta, o sea, 1 entre 80. Por otra parte, el diámetro del Sol resulta ser unas 108 veces el diámetro de la Tierra. Y para rematar esta coincidencia, la Tierra se encuentra a unos 108 soles de distancia, 150 millones de kilómetros. Estas coincidencias no tienen una explicación científica, pero no son las únicas. Vayamos con el 3 y el 6. La Luna se ubica a 30 tierras de distancia. El diámetro del Sol es de 3,6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. ¡Ay, ay, ay! Entonces, la estructura de esta matriz sí que está ordenando nuestro universo. ¿Y no sabes hasta qué punto? ¿Te has fijado cómo la Luna y el Sol parecen iguales en el cielo? Es como si tuvieran el mismo tamaño. Realmente no. El Sol mide 400 veces el diámetro de la Luna. Se ven iguales en el cielo porque el Sol se encuentra a 400 veces la distancia de la Tierra a la Luna, por lo que sus efectos gravitatorios son prácticamente idénticos. Este diseño mágico no se limita al conjunto de la Tierra, el Sol y la Luna. Hay muchos ejemplos en nuestro sistema solar. Aquí van otros. El diámetro de los planetas interiores más la Luna suman el 27% de Júpiter. ¿Otra vez 2 y 7? Por otro lado, Saturno es el 72% de Júpiter. Pero si sumamos sus anillos, Júpiter pasa a ser el 63,9% de Saturno. Asombroso, ¿no es cierto? Las coincidencias en el sistema solar y la vida con la estructura de la matriz demuestran cómo nuestro mundo obedece la gramática de la creación. Nuestro planeta nació con un propósito. ¿Has pensado cuál es el tuyo? La crónica de los planetas. Esta historia empieza hace 4.600 millones de años. Fue entonces cuando se hizo la luz. El Sol se encendió dentro de una nube de plasma y su energía puso en marcha el sistema solar. El polvo estelar se fue condensando. La materia se agrupaba en asteroides que chocaban entre sí, en un proceso llamado acreción, fusionándose en incipientes planetas. Sin embargo, un gigante estelar, una estrella fallida, quiso imponer su reinado ante el naciente sistema solar. Este dios se llamaba Júpiter. Caía en espiral hacia el Sol, devorando todo lo que encontraba a su paso. Desbarató el cinturón de asteroides al atravesarlo, atacando a los otros planetas con un caos de meteoros y provocando colisiones. Se acercó mucho a Marte. Demasiado. Marte le plantó cara como un buen guerrero. Pero, ¿qué podía hacer contra el gran señor de los cielos? Fue una pelea completamente injusta, abocada al fracaso. Marte devolvió los golpes como pudo. Finalmente,
El planeta rojo perdió la batalla. Quedó menguado, sin fuerza. Tampoco pudo activar un escudo electromagnético. Y por eso, las tormentas solares arrasaron su agua y cualquier intento de hacer florecer la vida. ¡Ay, Marte! Mientras tanto, Júpiter seguía marchando rumbo al Sol. Avanzando implacable. Amenazando a los recién nacidos planetas interiores y provocando devastadoras perturbaciones y tremendas colisiones. Mercurio fue el siguiente. No estaba donde está hoy. Recibió de lleno el impacto de otro planetoide. Mercurio perdió su corteza y su manto, dejando un pequeño núcleo metálico desnudo, con la misma densidad que la Tierra, pero la tercera parte de su tamaño. Del golpe salió despedido hacia el Sol. Habría muerto calcinado, pero le salvó su velocidad. Escapó de ser engullido por el astro rey, orbitando velozmente a su alrededor. Los otros planetas, asombrados, le apodaron el viajero, el mensajero de los dioses. Pero Júpiter no se iba a detener ahí. Venus también sufrió lo suyo. Otra colisión dejó a Venus turuleta, rotando en dirección contraria a la de sus hermanos. Su día quedó más lento que su año. Venus quedó expuesta a los rayos cósmicos, yerma para la vida, sin un campo magnético que la protegiese y sin movimientos tectónicos que movieran su clima. Se vistió con una atmósfera abrasadora que le regaló su brillante fulgor, con el que poco podía hacer más que enamorar las noches de su vecino, el planeta azul. Así, poco a poco, el sistema solar fue tomando forma. Y seguían pasando cosas. La Tierra, nuestro querido mundo. Nuestro planeta tampoco se libró. Nació igual que Venus, pero su destino sería otro. Empezó como un planeta de roca y fuego, sin agua. Y tampoco era azul, para nada. Esta colisión lo cambiaría todo. Fue un choque orquestado con la precisión de una carambola de billar. Que le regaló la luna. Este inmenso y único satélite cambió la estructura y el funcionamiento de nuestro mundo para siempre, armonizando sus ciclos, ajustando su rotación y activando su núcleo.
la Tierra viajaba sola por el espacio vacío. Se encontraba a merced de mortales tormentas solares y rayos cósmicos. Pero supo defenderse. Sus peculiares circunstancias convirtieron su núcleo en una especie de reactor nuclear que activó un poderoso escudo de energía electromagnética que algún día se llamaría Aurora Boreal. Mientras tanto, Júpiter continuaba su masacre. ¿Quién osaría detener la embestida de ese titán? Otra fuerza lo consiguió. Muy lejos, en el exterior del sistema solar, otro gigante se envalentonó. ¡Saturno! Había devorado un planetoide que osó aproximarse demasiado. Su gravedad lo desintegró y transformó sus restos en lo que hoy son sus anillos, haciéndole ganar un poderoso momentum. Saturno emparejó su órbita con la de Júpiter, generando una resonancia gravitatoria armónica. Júpiter notó la llamada de esa nueva música, que le hacía bailar a otro compás. Se dejó seducir y poco a poco fue retornando a su órbita original. En su camino al exilio, Júpiter dispersó en todas direcciones a los gigantes de hielo que poblaban el cinturón de asteroides. Estos cometas de agua congelada llovieron torrencialmente sobre los planetas del Olimpo, inseminando con el preciado elemento a Marte, a Venus y también a nuestro mundo. La Tierra recibió contenta este regalo de los cielos. Agua, muchísima agua. Justo cuando ya estaba preparada para preservarla. Y así daría comienzo otra historia. La vida. Muy a lo lejos, allá en los cielos, la familia celestial de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón fijaron sus destinos, ocupando sus propios reinos, es decir, sus órbitas, entrelazándose con resonancias gravitatorias armónicas con las que orquestaban la nueva música de las esferas. Desde allí continúan observando y defendiendo nuestro sistema solar. Este sistema es una increíble máquina planetaria en la que podemos viajar a salvo mientras surcamos un universo infinito, inhóspito e implacable. Así que, desde aquí, te damos las gracias. La armonía de las esferas. El sistema solar funciona en una resonancia gravitatoria de armonía musical. La historia de nuestro mundo no habría sido posible sin esta armonía. El sistema solar se distribuye en 4 planetas rocosos y en 4 gigantes gaseosos
divididos por un cinturón de asteroides, componiendo un pentagrama espacial que, entre otras cosas, obedece la ley de Titius-Bode. Esta peculiar ley fue nombrada en honor a sus descubridores en 1766. A fecha de hoy se desconoce por qué se cumple. Establece una peculiar distribución en las distancias de los planetas al Sol. Empezamos doblando los números comenzando en el 3, 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96 y 192. Después les añadimos un compás completo de 4, como si fuera una redonda musical. O sea, sumamos 4 a la secuencia. 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100 y 196. Entonces dividimos por 10 este ritmo de 4 tiempos, para convertirlo en un porcentaje. De esta forma, la Tierra pasa a ser el punto de referencia. Los demás porcentajes indican la distancia de los planetas al Sol, con una exactitud mayor al 95%. Pero las armonías van mucho más allá. El sínodo es la conjunción de dos planetas en el mismo grado de la eclíptica, o sea, cómo se conectan en el mismo círculo de posición. Venus y la Tierra se alinean cada 13 años venusinos y 8 años terrestres. Los sínodos de Venus y la Tierra dibujan una estrella de 5 puntas cada 8 años. La estrella de 5 puntas es el símbolo geométrico de Phi, el patrón de la belleza. Desde los tiempos antiguos, se considera a Venus la diosa de la belleza. ¿No es precioso? Todos los planetas danzan entrelazados. Sus sínodos dibujan geometrías sagradas entre todos y cada uno de ellos. ¿No es mágico? Y tanto. Pero esto no es todo. Mercurio sigue una resonancia orbital de 2/3. O sea que cada 2 órbitas rota exactamente 3 veces. Mercurio también besa a la Tierra 22 veces en 7 años. Las órbitas medias de Mercurio y Venus se relacionan mediante 3 círculos tangentes, cuyos centros se ubican en la órbita de Mercurio con un 99% de precisión. Venus tiene un día extremadamente lento, que rota en dirección opuesta al del resto de los planetas. Un día de Venus tiene una duración de 243 días terrestres. O sea, exactamente 2/3 de la órbita terrestre. Dado que Venus y la Tierra se alinean cada 13 años venusinos y 8 años terrestres, la relación armónica entre su sínodo y la duración de sus días hace que ambos se besen con la misma cara en cada punta del pentagrama. ¡Wow! La Tierra afina su distancia del Sol, su tamaño, su velocidad de rotación, su inclinación, su órbita y la influencia de su único satélite para albergar la vida. Marte se sincroniza con Venus para besar a la Tierra 3 veces por cada 4 besos de Venus. La relación del perigeo y apogeo entre las órbitas de Marte y Venus es la misma relación del tamaño de la Tierra y la Luna, 11/3 o 27%. Júpiter tiene 4 grandes satélites, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que emulan el sistema solar a pequeña escala. Las 3 primeras orbitan con una sincronización 1:2:4. Es decir, que un año de Ganímedes tarda lo que 2 años de Europa y 4 de Io. Júpiter comparte su órbita con 2 nubes de asteroides, llamados los troyanos, ubicados a 60 grados por delante y por detrás del planeta gigante. Si los conectamos, sus posiciones permiten trazar exactamente un hexagrama. Si ahora insertamos otro hexagrama dentro de este y otro más dentro del anterior, el círculo que queda delimitado en el interior marca la órbita media de la Tierra con una precisión del 99,8%. Saturno y Júpiter orbitan en una resonancia gravitatoria de 5:2.
Júpiter da exactamente 5 vueltas al Sol por cada 2 vueltas de Saturno. Esta resonancia evita que el masivo Júpiter se precipite hacia el Sol. La relación de la órbita de Saturno y Júpiter es 11/6. Justo el doble que la relación del tamaño de la Tierra y la Luna, 11 tercios. Urano, Neptuno y Plutón siguen órbitas rítmicas en una relación 1:2:3. El año de Plutón coincide con los 2 años de Neptuno y los 3 de Urano. Menudo diseño. Pues hay muchas más coincidencias que invito a investigar. Por ejemplo, el diámetro de la órbita de Neptuno mide justo la circunferencia de la órbita de Saturno. Por otro lado, el diámetro de la órbita de Saturno coincide con la circunferencia de la órbita de Marte. Pero esto no es lo más bonito. Las órbitas medias de los 7 planetas principales componen una armoniosa sinfonía. Se trata de una obra de ingeniería espacial diseñada con armonía y precisión. Nuestro sistema solar no es un disco estático. Es una nave espacial que nos transporta por la galaxia, Surfeando las corrientes estelares, navegando las nubes de plasma de la Vía Láctea, bañándose en las energías que emanan de su centro. ni demasiado cerca para evitar su intensidad, ni demasiado lejos para exponerse a los peligros del exterior. ¿Y qué distancia es esa? ¿No lo adivinas? A una distancia de phi del centro de la Vía Láctea. No sé qué decir. Me has dejado sin palabras. No hay nada que decir. Solo hay que darse cuenta que el sistema solar es un diseño creado para resguardar un tesoro. Nuestro mundo, la Tierra, y tú estás en ella. Así que, ¿cómo quieres que sea tu huella? El código de la vida. Nos creemos los dueños de este planeta. ¿Lo somos? Lo consumimos sin medida, lo invadimos y lo ensuciamos a nuestro antojo. La Tierra es única en el universo. Es nuestro hogar. Y no hay otro. Nos sentimos envalentonados por la tecnología y la capacidad de dominar nuestro entorno. ¡Qué ilusos! Nuestros años se miden con las vueltas de la Tierra al Sol. Los años de nuestras células con los días de su rotación. Y los de nuestro sistema solar en años galácticos. Cada año galáctico se estima en unos 227 millones de años terrestres. Por lo que nuestro mundo cuenta hoy con unos 20 años galácticos. Este ser, Gaia, nació como una bola de roca y fuego. Fue alimentado con ingentes cantidades de agua durante sus primeros 2 años de vida. El agua también gestionó el funcionamiento de la maquinaria geológica que impulsó la tectónica de placas y el clima que cocinarían el caldo de la bioquímica primigenia. Con esta agua puso en marcha un reactor nuclear en su interior, que le permitió rodear su sólido núcleo metálico con un entorno más fluido y así generar la gigantesca dínamo que activó su escudo electromagnético. Nuestro planeta tiene mucha agua, un montón de agua. Su manto oculta unas 3 veces más agua que en los océanos y lo hace funcionar para que la vida sea viable. Todo esto no pasa porque sí. El agua es mucho más que una simple molécula H2O. Es un avanzadísimo hardware y software integrado, de una complejísima simplicidad que actúa diferente según su presión, temperatura y elementos vecinos. El agua catalizó el proceso de acreción que construyó los planetas. Hace posible la formación de las nubes y el clima. Dirige tanto los procesos geológicos como los biológicos. Y tiene propiedades poco conocidas, gracias a las cuales la savia de las plantas desafía la gravedad. Y los capilares sanguíneos alcanzan todos los rincones del organismo. El agua almacena energía y la comparte. Y también información. Sí, así es.
El agua almacena información, como los ordenadores. Para actuar de esta manera, se agrupa formando cristales coloidales con propiedades únicas. La ciencia lo llama la cuarta fase del agua. La Tierra tardó unos 3 años galácticos en cocinar los ingredientes de la primera materia orgánica. Y en sintetizar los 20 aminoácidos esenciales que ensamblarían todas las formas de vida. Gracias a una fórmula mágica, el ADN. Hoy nos jactamos de conocer el ADN, cómo es y cómo funciona. Pero no tenemos ni idea de por qué es como es. El ADN es la manifestación física de la matriz. El ADN forma una espiral de 2 secuencias de nucleótidos complementarios, Armando sílabas de 3 letras, los codones. hasta un total de 64 codones, combinables en los 20 aminoácidos esenciales. Este proceso se explica en mi anterior documental. El ADN es el vehículo del alma y por eso enciende la vida. Con el ADN, nuestro mundo empezó a jugar. El agua y las corrientes estelares armaron distintos escenarios. En cada uno de ellos se aprendía algo nuevo. Aunque los procesos no siempre fueron fluidos. A veces requerían dramáticas extinciones masivas para reiniciarse. La vida evolucionó de muchas maneras, Aquí han pasado ya muchas cosas. muchas más de las que nos imaginamos. Y cuando no funcionan o se descontrolan, Borrón y cuenta nueva. y entonces Gaia conjura de nuevo la fórmula mágica de la vida que obedece la gramática de la creación. La tierra construye las formas. El agua es el medio de la vida El aire anima el espíritu. y la chispa cabalga en la luz del sol. Hoy Gaia tiene 20 años galácticos. En un par de años más, su núcleo empezará a perder energía. Su maquinaria geológica comenzará a fallar. Entonces dejará de protegerse con la aurora boreal. A sus 27 años habrá muerto. Y el armónico sistema solar que la transporta también se desmantelará, porque ya no cumplirá su propósito. Mientras tanto, aquí estamos nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens. ¿Seguro que Sapiens? Somos un nuevo tejido de este ser planetario. Somos como las neuronas de su conciencia. Pero, ¿lo somos? ¿Estamos cumpliendo nuestra función? ¿Despiertas? ¡Despierta! Despierta. 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 Despiértate. Nuestra realidad, nuestro planeta, la vida, no son fruto del azar. Son el resultado de un diseño inteligente. Tu existencia tiene un propósito. Este propósito resuena en tu interior. Si no lo has encontrado, ¿qué haces aquí? Si no lo buscas, ¿para qué estás aquí? Con este documental quiero que sientas tu propósito. Piénsalo. Siéntelo. Y si lo sientes, abrázalo. Hazlo brillar. Y comparte tu luz. Disfruta este regalo. La vida. Y sonríe. Es gratis. La gracia de Dios se transmite con sonrisas. Si te ha gustado este documental, te espero en mi próxima producción. El contrato del alma,
el sentido del ser humano. Soy William E. Olsen. Mi objetivo es compartir estos conocimientos. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Quieres compartirlos? ¿Quieres compartirlos? ¿Quieres compartirlos? Gracias por tu atención.